Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Vamos hoy con el capítulo 6 del PDF del Padre Cornet, en ese trabajo excepcional donde él nos explica perfectamente por qué los cónclaves de 2013 y 2025 fueron nulos e inválidos. Hoy el capítulo 6, si legítimo sucesor de Francisco I, entonces ilegítimo sucesor de San Pedro. Hemos visto cuánto se han esforzado algunos para sostener que, y ahora el Padre Cornet da una lista de todas las mentiras, de todos los esfuerzos que han hecho para sostener mentiras, engaños, una narrativa oficial falsa. Pues fijaos, todo lo que se han esforzado para sostener lo siguiente, fijaos. A. Benedicto XVI realmente abdicó del papado. B. Jorge Mario Bergoglio fue elegido canónicamente en un conclave legítimo. C. El Papa Francisco I fue el pontífice legítimo desde el principio. D. El Papa Francisco I siempre fue ortodoxo y moralmente recto. E. El Papa Francisco I fue tan querido por las multitudes que se convirtió en el Papa del pueblo. F. El Papa Francisco I fue tan virtuoso que casi fue canonizado por León XIV durante la misa solemne de inicio de su pontificado. G. El Papa Francisco I trazó el camino a seguir para la Iglesia: fraternidad universal, apertura al mundo, aceptación e inclusión totales, sinodalidad, y del cual no hay vuelta atrás. H. El camino de Francisco guiará a la Iglesia de Francisco, también a través de sus sucesores, hacia algo no perfectamente definido, pero ciertamente grandioso, muy pleno, celestial. Como estamos viendo, está hablando pues en un tono irónico, por así decir, el Padre Cornet, porque es que esto vamos a ver, esto es criminal, esto o nos lo tomamos así un poquito a guasa, tanta mentira, tanta propaganda constante de todo tipo, una maquinaria propagandística que no se había visto jamás en la historia de la Iglesia, con tantísimas películas, tanto marketing y sobre todo tantas mentiras para sostener este fraude de Francisco. Seguimos leyendo lo que dice el Padre Cornet. Esas personas tan comprometidas con la difusión de estas, entre comillas, verdades, no escatimaron esfuerzos, y para educar a las multitudes hasta que esas ideas se materializaran, no dejaron de usar todo el arsenal a su disposición: falsificar documentos, destruir o hacer desaparecer documentos oficiales, mentir descaradamente, dar falso testimonio, producir pruebas falsas, falsificar traducciones, atribuir declaraciones falsas al Papa Benedicto XVI, manipular documentos oficiales. Incluso reprogramaron las tomas de las cámaras para las transmisiones de televisión desde la plaza de San Pedro para que el vacío, cada vez mayor, no se notara, o desde la Basílica de San Pedro para que la gente pensara que Francisco I realmente estaba celebrando la misa, cuando en realidad solo presidía las ceremonias sin celebrar ni concelebrar. Silenciaron las voces disidentes de obispos y sacerdotes, a veces mediante amenazas, a veces aplicando diversos tipos de castigos, como renuncias forzadas, destituciones, censuras, entre paréntesis, suspensiones, excomuniones, etc. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Para quienes aún conservan un ápice de fe, una página como la de Denzinger Bergoglio es muy aterradora, donde se documentan cuidadosamente todas las intervenciones doctrinales heterodoxas de Francisco y surgen espontáneamente las preguntas sobre si un papa legítimo puede realmente ser tan obstinadamente heterodoxo en su enseñanza continua.
¿cómo es posible que en los discursos de Francisco parezca que hay de todo menos la verdad, dado que un verdadero papa debe enseñar la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad? Porque parece que falta el Espíritu Santo, que debería haber asistido al vicario de Cristo para confirmar a los cristianos en la fe. Para quienes aún conservan un mínimo de fe, es aterrador pensar que un pontífice de la Iglesia Católica presidiera actos idólatras de un fetiche pagano, la Pachamama, primero en los jardines del Vaticano y luego en una solemne procesión en la Basílica de San Pedro, e incluso pidiera disculpas públicamente a quienes se sintieron ofendidos porque un católico había retirado ese fetiche pagano de un altar de una iglesia católica, Santa María en Traspontina en Roma, y lo había arrojado al río porque profanaba la casa de Dios, regocijándose finalmente por la recuperación del ídolo y su inminente regreso al templo. Y surge espontáneamente la pregunta de si uno debe imitarlo, rindiendo culto idólatra a este u otro fetiche pagano, o si se pueden dejar imágenes sagradas de deidades paganas en los templos católicos, que no son otra cosa que demonios, obviamente. No olvidemos las palabras con las que el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, describió la figura del Papa Francisco durante el anuncio de su fallecimiento aquella mañana del 21 de abril de 2025. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con valentía, fidelidad y amor universal, con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús. Como podéis ver, mayor descaro, mayor poca vergüenza imposible, cuando es todo lo contrario. Bergoglio fue un masón con un comportamiento totalmente al servicio de la antiiglesia y del antievangelio, nada parecido a lo que él dijo. Estas son declaraciones curiosas que quizás contrastarían bastante con lo que Francisco realmente mostró y dijo. De hecho, es difícil creer que un verdadero discípulo del Señor Jesús evitara arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, como siempre lo hizo el Papa Bergoglio. Es verdaderamente difícil creer que un, entre comillas, verdadero discípulo del Señor Jesús hubiera insultado a la Madre del Señor llamándola mujer de la calle, para quienes no lo hayan entendido, así se describen a las prostitutas, o declarando que la Virgen no nació santa, negando así la Inmaculada Concepción, cosas como estas y muchas otras que afirmó el Papa Bergoglio. Quizás el cardenal Farrell no se refería al Evangelio de Jesucristo revelado por Dios y transmitido fielmente por los apóstoles, sino a otro Evangelio, como advierte Gálatas en 1 del 6 al 7, donde se presentan otros valores muy diferentes de los auténticamente católicos, donde el adulterio y la fornicación, la impenitencia, la ausencia del infierno, la no necesidad del arrepentimiento y la conversión para obtener la remisión de los pecados, los actos homosexuales, la redención de los demonios y muchas otras cosas de este tipo que encontramos en el magisterio de Francisco son toleradas e incluso alabadas. Quizás se trate del Evangelio gnóstico, dada la sobreabundancia de gnosticismo presente en las enseñanzas del Papa Bergoglio y en la Iglesia de Francisco, como incluso la mascota de este jubileo 2025, Luz, nos ilustra claramente. Pero las palabras de Francisco, por la divina providencia, nunca han sido las de un sumo pontífice, ni sus gestos las obras de un vicario de Jesucristo. No hemos tenido un papa herético ni un pontífice que violara sistemáticamente la ley. No. Nunca ha sucedido porque Francisco, como ya hemos demostrado, nunca ha sido un pontífice legítimo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero quien desee ser su sucesor a toda costa no hace más que vincularse a un antipapa, y como él, también se convertirá en antipapa, ya que legítimamente solo otro antipapa puede suceder a un antipapa, nunca un verdadero papa. Esto y nada más es lo que está sucediendo oficialmente. Esto es lo que se afirma abiertamente a nivel oficial, como veremos a continuación. 6.a. El acta de elección de León XIV.
El Papa Martín V, en el número 24 de la Bula Intercunctas del 22 de febrero de 1418, estableció que se preguntara a los seguidores de los herejes Juan Wycliffe y Juan Hus si creían y aceptaban que el Papa canónicamente elegido durante todo su mandato, una vez elegido su propio nombre, es el sucesor del bienaventurado apóstol Pedro y posee la autoridad suprema en la Iglesia de Dios. Por lo tanto, estos son tres aspectos fundamentales. A. Elección canónica del súbdito. B. Elección de su propio nombre papal. C. Es inmediatamente sucesor de San Pedro y pastor supremo de la Iglesia, independientemente de la aceptación de terceros. De hecho, Wycliffe y Hus sostenían que sólo cuando lo aceptaban, ese súbdito se convertía en papa. Estos elementos comenzarán a transmitirse en las siguientes elecciones papales. El acta de elección de un papa es el acta que da fe de dos aspectos fundamentales. Primero, que el súbdito ha aceptado libremente la elección. El segundo, que ha elegido para sí mismo un nombre con el que ser llamado. Y estos son los elementos que desde Martín V debían estar presentes tras cada elección. Pero, en este documento se informan un tercero y un cuarto aspecto, además de los dos primeros. El tercero, el lugar y la fecha de dicha elección, que tuvo lugar en cónclave. El cuarto, lo que sucedió después de dicho cónclave. Así han sucedido las cosas durante siglos, y podemos documentarlo en las actas apostólicas sedis, al menos para los pontífices de los dos últimos siglos, desde Benedicto XV hasta la actualidad. Aquí están las actas a través de estas capturas de pantalla del sitio web oficial de la Santa Sede. Primero, Benedicto XV, 3 de septiembre de 1914. Y ahí tenemos que nos lo muestra el padre Cornet en esta captura de pantalla. Segundo, Pío XI, 6 de febrero de 1922. Acta Sedis Apostólica del año 1922, las páginas 132 a 133. Tercero, Pío XII, 2 de marzo de 1939. Y ahí vamos viendo cómo son estas actas apostólicas. Cuarta, Giovanni XXIII, 29 de octubre de 1958. Quinto, Paolo VI, 21 de junio de 1963. Luego cada uno que haga el trabajo de verlas y de comprobarlas y de compararlas. Sexto, Giovanni Paolo I, 26 de agosto de 1978. Séptimo, Giovanni Paolo II, 16 de octubre de 1978. Octavo, Benedicto XVI, 19 de abril de 2005. Noveno, Francesco I, 13 de marzo 2013. Décimo, León XIV, 8 de mayo 2025. Ahora, atención a lo que dice el padre Cornet. Todos estos textos merecen algunas explicaciones al respecto. Como mencionamos anteriormente, desde la época del Papa Martín V en 1418, los dos elementos principales son: 1. La pregunta al elegido si acepta y su respuesta afirmativa. 2. El nombre elegido para ser llamado. Esto, como se puede ver en todos estos documentos, no falta, porque son ambos elementos los que, tras una elección canónica regular, convierten al elegido en el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, vicario de Jesucristo y sucesor de San Pedro. Ininterrumpidamente, desde Benedicto XV hasta Pablo VI, observamos que la Escritura se presenta con la misma precisión y bajo el nombre de Actus Acceptationis Summi Pontificatus, es decir, acta de aceptación del sumo pontificado, en la que solo cambian los nombres y las fechas para cada papa, permaneciendo todo lo demás inalterado. Debió ser así durante muchos siglos, salvo que el AAS data de 1909, el Acta Sedis Apostólica. Por lo tanto, para tener a la vista estos documentos anteriores a 1909, es decir,
Desde la elección de San Pío X en adelante sería necesario acudir personalmente al Archivo Secreto Vaticano, donde se encontrarán las copias correspondientes. Sin embargo, para las elecciones de los dos pontífices llamados Juan Pablo, la escritura no se publica en el Acta Apostolica Sedis, sino únicamente un resumen titulado Electio Summi Pontificis, es decir, elección del sumo pontífice, en el que sin embargo no faltan estos dos elementos necesarios: primero, la aceptación del elegido, y segundo, el nombre que se impone. Al final del resumen se hace referencia a la escritura que realizará el notario. Hay un elemento en estas escrituras que no puede pasarse por alto, ya indicado como el cuarto, después del cónclave en el que se eligió al nuevo sumo pontífice. En los textos este elemento parece un informe cronológico, casi como si se tratara solo de un elemento temporal, pero es mucho más que eso. Se trata de una verdadera conexión lógica de valor causal. Recordemos que un nuevo pontífice es elegido porque se ha producido la vacante de la sede apostólica, y dicha vacante se produce solo por dos razones: o por la muerte del Papa o por su renuncia a validar munus petrino. En estas escrituras encontramos la expresión post obitum, es decir, después de la muerte, seguida del nombre del pontífice anterior, cuya muerte dejó vacante la sede apostólica, y por lo tanto se celebró el cónclave que eligió al nuevo Papa. Lo mismo ocurre si consideramos la otra razón por la que se produce la vacante de la sede apostólica. En la escritura de la elección de Francisco se hará referencia a la causa que provocó la vacante, y por consiguiente el cónclave, post renunciationem Benedicti pp. 16, es decir, tras la renuncia de Benedicto, tras la renuncia de Benedicto pp. 16. Ahora bien, Pastor Pastorum es pp. Ahora bien, como Juan Pablo II definió en la introducción de Universi Dominici Gregis, el romano pontífice es el sucesor de San Pedro, precisamente porque es el sucesor legítimo del Papa anterior y legítimo. ¿Por qué es este cuarto elemento tan importante y nada desdeñable? Del acta de elección de Francisco se desprende que fue elegido en un cónclave tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, y este es el vínculo lógico y causal que indica el documento. Pero, si dicha renuncia nunca hubiera ocurrido, la sede apostólica no habría permanecido vacante, y por lo tanto dicho cónclave no habría tenido valor para producir un nuevo pontífice, ya que el anterior seguiría allí, coleando con pleno derecho. De este modo, aunque dicha acta que estableciera que Francisco sucede a Benedicto XVI porque este último ha renunciado, precisamente porque el Papa Ratzinger no ha renunciado al papado en absoluto, no existe un vínculo lógico que permita incluir a Francisco en la lista de sucesores de San Pedro. En ese documento escribieron esto, pero en realidad no sucedió así. Asimismo, en la escritura de León XIV, la muerte del Papa Francisco se presenta como un nexo lógico y causal, y por esta razón y no por otra, se celebra el cónclave que conduce a la elección del cardenal preboste. Entonces, ¿quién sucede a Bergoglio? Preboste. He aquí pues el discurso oficial, la postura oficial de quienes están en esos lugares. Consideran a Francisco como el Papa legítimo y por ello están convencidos de que León XIV es también un pontífice legítimo. Pero, habiendo demostrado más allá de toda duda razonable que Francisco nunca fue un papa legítimo sino un antipapa, debe afirmarse entonces que el sucesor de un antipapa no puede sino ser también un antipapa. Uno es verdaderamente sucesor de San Pedro. Uno es un verdadero sucesor de San Pedro solo si es un verdadero sucesor del pontífice legítimo anterior, ya que este último garantiza el vínculo con el bienaventurado apóstol Pedro. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para... Punto 6b.
los predecesores. Apenas unos días después de su elección, León XIV hizo algo que no pasó desapercibido. Visitó las tumbas primero de Francisco en Santa María la Mayor y luego las de algunos papas en las grutas vaticanas, según las imágenes que recogen diversas fuentes. León XIV se detuvo en particular frente a Pablo VI, Juan Pablo I y Benedicto XVI, para concluir con la Santa Misa en el sepulcro de San Pedro. ¿Qué tiene de especial todo esto? De hecho, no habría nada extraño en tales visitas para rezar, pero la cuestión es que todas estas visitas se presentaron oficialmente como realizadas a los predecesores. Esto significa que se les considera predecesores oficiales de León XIV, Pablo VI, Juan Pablo I y Benedicto XVI, así como con igual mérito o incluso más, dado que fue primero el propio Francisco. Pero si el predecesor inmediato es en efecto un antipapa, León XIV no puede sino ser otro antipapa, ya que un verdadero papa solo sucede a otro verdadero papa. De hecho, si entre dos pontífices verdaderos y legítimos hay uno o más antipapas, la sucesión petrina verdadera y legítima no considera los falsos, los ignora por completo, los omite, pues al no ser sumos pontífices verdaderos y legítimos, no entran en la sucesión petrina. Por lo tanto, si insisten en afirmar que León XIV sucede directamente a Francisco y no a Benedicto XVI, afirman que León, al igual que Francisco antes que él, también es un antipapa. Para quienes piensan que esta narrativa oficial es preparada, apoyada y creída solo por los colaboradores, pero no reconocida por el propio León XIV, quizás sería mejor y más conveniente cambiar de opinión, ya que el propio Papa Prevost, aunque no lo afirmó explícitamente con respecto a San Pedro, San León Magno, San Gregorio VII, León XIII, San Juan XXIII, Pablo VI, el Beato Juan Pablo I y San Juan Pablo II, ha considerado y afirmado repetidamente que Francisco es su predecesor y él mismo es su sucesor. A ver si nos vamos enterando. Es evidente que ha insistido hasta la saciedad Prevost Martínez, Preboste, que él es el sucesor de Francisco, yo soy el sucesor de Francisco, del Papa Francisco, estoy en comunión con el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Él ha insistido, y si se ha demostrado que Francisco fue un antipapa, y como él insiste en decir que él no sucede a Benedicto, sino que sucede a Francisco, pues él, el sucesor de un antipapa, es otro antipapa, como dice el padre Cornet. A continuación se presentan algunas de estas intervenciones a través de capturas de pantalla del sitio web oficial de la Santa Sede. Vamos a ver los momentos en los cuales ha insistido Preboste en que es el sucesor de Francisco. Primero, discurso ante el Colegio Cardenalicio, 10 de mayo de 2025. Segundo, discurso al Cuerpo Diplomático, 16 de mayo de 2025. Tercero, discurso a la Curia Romana, Vicariato, dependiente de la Santa Sede y del Gobernarato. Bueno, esto viene en italiano. Hay el 24 de mayo de 2025. Cuarto, homilía al inicio del ministerio petrino, 18 de mayo de 2025. El que tenga interés que lo busque y que lo lea. En el PDF viene todo esto. Quinto, la carta al cardenal Nement, arzobispo de Belgrado, el 16 de mayo de 2025, donde vuelve a insistir que él es sucesor de Francisco. Todas estas declaraciones a nivel oficial pretenden asegurar al pueblo de Dios que Francisco fue el papa legítimo y que su sucesor inmediato y legítimo en el trono petrino no es otro que León XIV. No hay ambigüedad en el discurso oficial, todo es claro y directo. Probablemente la mejor explicación de esta narrativa oficial que abierta y con extrema claridad apoya la sucesión de Francisco a León XIV nos la ofrecieron dos cardenales entrevistados inmediatamente después del cónclave, los ultraprogresistas Jean-Claude Hollerich, Lucien Bourges y Mario Grech, maltés. Para el cardenal Grech, la sinodalidad es connatural a la Iglesia, lo que de hecho la convertiría en un verdadero dogma, y obviamente León XIV la defenderá y apoyará,
mientras que para el cardenal Hollerich, el Papa León defenderá no sólo la sinodalidad, sino también la fiducia supplicans. Al describir lo que será este pontificado, el cardenal de Luxemburgo añade, atención a lo que añade. Ahí lo tenemos el texto, y en español dice: no habrá una revolución que nadie en la Iglesia desee, sino una evolución, sí, y es la mejor manera de cambiar. ¿Qué significa esto? Que la revolución, entre comillas, ya la hizo Francisco y que ahora es necesario avanzar en lo que él había iniciado. El problema, sin embargo, es otro y persiste. Las pruebas que muchos hemos recopilado sobre la ilegitimidad de Francisco hacen que la situación de León sea problemática. De hecho, si Francisco fue absolutamente ilegítimo desde el principio, no puede ser otra cosa que lo mismo para quienes afirman ser su sucesor inmediato, a pesar de lo que se puede argumentar en contra. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen... ¿Os dais cuenta los civilinos que son, pero lo clarísima que está la situación? Solo la niega el que no la quiere ver. Estos enemigos de la Iglesia hablan de evolución. La revolución la hizo Francisco y ahora ellos quieren seguir esa revolución, evolucionando esa revolución progresivamente, coloreando poco a poco ese gris, volviéndolo a negro. Primero estaba blanco, Bergoglio hizo la revolución que lo tiñó todo de gris, y ahora viene para el gris que sea cada vez más oscuro poquito a poco, ¿verdad? Evolucionar hacia el anti-evangelio de Francisco, de la Iglesia de la sinodalidad. Punto sexto, atención, C, el estandarte en la logia de San Pedro. Si Dios quiere, próximamente haremos un programa específicamente dedicado a este tema, pero vamos a leer lo que ya el padre Cornet nos comparte en el PDF. Una tradición pontificia está bien documentada desde hace mucho tiempo, uno de esos gestos que no son elementos puramente decorativos, sino que tienen un profundo significado teológico. El hecho en cuestión se refiere al estandarte que en cada elección de un nuevo sumo pontífice se coloca en la logia de la Basílica de San Pedro, el balcón desde el cual el Papa recién elegido aparece para saludar y bendecir al pueblo de Dios. Bueno, la tradición consiste en colocar el estandarte con el escudo papal del Papa anterior. Por ejemplo, en la elección de Juan XXIII se colocó el escudo de armas de Pío XII, en la elección de Pablo VI, el de Juan XXIII, en la elección de Juan Pablo I, el de Pablo VI, en la elección de Juan Pablo II, el de Juan Pablo I, y en la elección de Benedicto XVI, el escudo de Juan Pablo II. ¿Por qué? Por una razón simple pero fundamental. Con este signo se indica una continuidad entre el pontífice que acaba de fallecer. Recordemos que la causa más común de sede vacante es la muerte del pontífice, mientras que para la última abdicación debemos remontarnos a Gregorio XII en 1417, y el recién elegido, un vínculo que declara que el recién elegido sucede legítimamente al previo, y por lo tanto ambos son verdaderos y legítimos sucesores de San Pedro. Pues bien, tanto en la elección de Francisco como en la de León XIV ocurrió un hecho extraño. Cuando el Papa Bergoglio apareció en la logia, la bandera bajo él no llevaba ningún escudo de armas, era solamente un rectángulo blanco. En el otro caso, en cambio, cuando apareció el Papa Prevost, se vio a sus pies la bandera con el escudo de armas de la Santa Sede, como se puede apreciar en las siguientes imágenes en las que en las elecciones del Papa Wojtyła y del Papa Ratzinger estaban los escudos de armas de su inmediato predecesor, en los otros dos casos no. Bueno, ahí tenemos esas imágenes, fijaos, que nos comparte el padre Cornet. No es realmente, aquí nos metieron gato por liebre, porque realmente no es el escudo del Vaticano. Se parece mucho, pero cuando Prevost sale al balcón no es exactamente el escudo del Vaticano. Lo explicaremos en otro vídeo, porque el engaño es muy sibilino.
Todo esto tiene sin duda una explicación lógica para ambos casos. ¿Por qué no se incluyó el escudo de armas de Benedicto XVI en la elección de Francisco? Quizás intentaron explicar que dado que el Papa Ratzinger no había fallecido, sino que solo era un abdicador o renunciante, esto no correspondía al hecho de que su escudo de armas estuviera allí. Esa era la excusa que podrían decir, ¿verdad? Pero tal explicación habría sido sin duda errónea, ya que no importa por cuál de las dos causas la sede apostólica estuviera vacante, es decir, por muerte o por abdicación, sino que la presencia de esa bandera o estandarte atestigua que existe una continuidad. Es decir, cuando sale Bergoglio al balcón tenía que haber salido bajo el estandarte del escudo de Benedicto. Si se supone, todos nos querían vender que estaba sucediendo al Papa Benedicto, ¿verdad? Que llegaba un Papa nuevo, Bergoglio, el Papa Francisco, el nuevo Papa sucesor de Benedicto, y no sale con el estandarte del escudo de Benedicto. ¿Eso cómo se come? ¿Quién lo explica? ¿Por qué motivo? ¿No os dais cuenta que nos están diciendo que no está sucediendo Benedicto, que no es un verdadero Papa? Y sigue el padre Cornet. Entonces, ¿qué significa realmente la tela completamente blanca, el estandarte blanco bajo el que salió Bergoglio? Que no hay continuidad, ya que Benedicto XVI no abdicó, sino que fue colocado en una sede impedida y por lo tanto Francisco no es más que un antipapa. Pero, ¿quién habría tenido la autoridad para no permitir la bandera con el escudo de armas de Benedicto y en su lugar que saliera una blanca? Solo una persona podía gozar de una autoritas tan fuerte e incuestionable, capaz de llevarla a cabo sin levantar protestas, al menos en voz alta: el propio Benedicto XVI. De hecho, los responsables sabían muy bien lo que estaba sucediendo en ese momento, que Benedicto no había abdicado en absoluto, y todo lo demás, y por lo tanto se prefirió permanecer en silencio ante este extraño hecho, del que nadie y durante varios años pareció siquiera percatarse, en lugar de provocar un escándalo que habría llevado a hacer público algo que debería haber permanecido oculto y bien disimulado. ¿Os dais cuenta cómo todo esto es una gran mentira, una gran farsa, un gran engaño? Han tenido engañado al pueblo de Dios, todos, los máximos responsables, los cardenales, que no han tenido empacho en seguir mintiendo y engañando con el cónclave de 2025. ¿Cómo se puede ser tan cínico, tan hipócrita? Tremendo, ¿verdad? Pero siempre se busca una excusa. No, es por bien de la Iglesia, es que el escándalo sería tan grande, el problema sería tan grande. Falsos, hipócritas. El caso de León XIV es bastante diferente. En el momento de la elección del cardenal Prevost, todo esto era bien conocido, no solo entre los fieles, sino también por muchos en aquellos lugares. Puedo certificar por experiencia directa que algunos cardenales conocían el asunto a fondo, porque habían recibido mis trabajos sobre el tema. Burke, Manberti y Tucho Fernández. A ellos se podría añadir Sara, una oyente de mi llamamiento en vídeo antes del cónclave. Y sin embargo, Parolin, este último destinatario en 2024 de la investigación de Andrea Chionci, enviada por el periodista romano a la Secretaría de Estado, incluso Müller, Ghirlanda, Bertone y algunos otros han dejado claro que conocen el problema Bergoglio, aunque ninguno de ellos ha hecho ni dicho nada abiertamente sobre la cuestión, solo algunas insinuaciones de ciertas personas para negarlo. A esto se suma la solicitud presentada por el doctor Chionci al Tribunal Vaticano en junio de 2024 y una integración en febrero de 2024, y poco antes de la muerte de Francisco fue llamado a declarar como persona informada de los hechos ante el promotor de justicia del Vaticano. También es más que probable que en Oltretevere hayan seguido con atención los diversos podcasts, vídeos, artículos y entrevistas que se han multiplicado sobre el asunto en los últimos meses. ¿Qué se le debe dar al elegido? Si presentan el escudo de armas de Francisco para indicar la continuidad del nuevo pontífice con el Papa argentino, esto habría generado muchos problemas, no por la bandera en sí, sino por esa continuidad con Bergoglio que atemorizó a muchos dentro de la Iglesia.
probablemente habría estallado una revuelta entre algunos cardenales y muchos fieles, como insinuó el cardenal Müller en una entrevista previa al cónclave. Si en cambio se presenta el de Benedicto XVI, este hecho habría indicado abiertamente que Francisco había sido un antipapa, con la consiguiente revuelta de los pretorianos de Bergoglio. Y aquí pues la jugada entre comillas brillante, ni lo uno ni lo otro, sino una neutral, con el escudo de armas de la sede apostólica. Aquí se está refiriendo obviamente a la salida de Preboste al balcón como supuesto Papa León XIV, que su escudo, o sea, el estandarte bajo el que sale no es ni el de Francisco ni el de Benedicto XVI, sino uno neutral, que dice que es el escudo de armas de la sede apostólica, pero tampoco es exactamente el escudo de armas de la sede apostólica. Insisto, esto lo vamos a explicar en otro vídeo. Vamos a hacer un vídeo específico de este tema. Es un tema clarísimo y gravísimo, y son todos signos y pruebas que confirman la mentira en la que está sumergida la Iglesia, con la connivencia de todo el colegio cardenalicio y de todos los obispos que callan como muertos. Con ello, sin embargo, nos permiten entender, con ese estandarte neutral bajo el que sale León al balcón el día en que supuestamente es elegido como León XIV, pues con ese estandarte neutro nos permiten entender que A. Conocían muy bien el problema Bergoglio. B. La decisión tomada no fue revelar gradualmente la verdad sobre el antipapado de Bergoglio, como se ha dicho en alguna parte, sino lo contrario. De hecho, quien sucediera a Francisco debía mantener sus cargos, pero sin el típico ruido argentino, por lo que era apropiado que la verdadera naturaleza del sucesor de Francisco se ocultara y disfrazara, incluso con este hecho, como tendremos la oportunidad de explicar mejor en breve. El premio de consolación esta vez se ofreció a los tradicionalistas. Incluso con este hecho del estandarte, la narrativa oficial afirma la presunta legitimidad de León XIV. Bueno, pues con esto nos despedimos, terminamos este capítulo sexto. Damos gracias al padre Cornet por su excelente trabajo para desenmascarar a estos impostores, tanto Francisco como León XIV, dos impostores, dos antipapas, sin munus, sin gracia de Estado, pero sí, por lo que se ve, con muchas ganas de llevar a la Iglesia a la Agenda 2030 y a terminar con su verdadera esencia. Primero uno, luego otro. ¿Cómo terminará esta película? Lo sabemos, está profetizado en la profecía pública y en la profecía privada. Así que nosotros hemos de mantener la serenidad, las lámparas encendidas, sed sobrios, estad alerta, vigilantes y esperando al Señor con una mentalidad parusíaca y una mentalidad de soldados de Jesús por María, que Dios nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.